Dios quiere discípulos. Aquí nuestro... ¿Cómo se llama eso? ¿Lema? ¿Lema o...? ¿Hay otro nombre para el lema? Es ir y hacer discípulos. Gente que quiera aprender. Alumnos. Es lo que quiere el Señor, alumnos. Es decir, gente que esté atenta a su palabra. Por eso hemos escogido himnos que hablan acerca de la Biblia. Es un tesoro para nosotros la Sagrada Escritura. Y otra de las cosas que yo oía en este aparatito, y es que alguien con mucho gusto decía: la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Se vendieron tantos volúmenes de la Biblia, decían ahí esas gentes, y era para ponerse felices, ¿verdad? Porque pues somos el pueblo del libro. Pero sin embargo yo sentí la necesidad de decirles: pero cuidado, porque es el que menos leemos, es al que menos le dedicamos tiempo en nuestra vida. Nada más a lo que estudiamos el domingo en la mañana y se acabó. Y cuando debiéramos estar atentos a ellos todos los días. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo lo creo, hermanos. Amén. Eso yo lo creo. Nuestro éxito está aquí, en la Sagrada Escritura. Así que yo tuve que ponerle yo ahí eso, hermano, pero cuidado, porque se vende mucho, sí, pero se lee poco. Y los versículos, los pasajes que tenemos ahora tienen que ver con eso. Nuestra disposición de aprender más y más de la Sagrada Escritura, estar listos para captar todo lo que la Biblia nos dice, e inclusive separar tiempo en casa, cuando menos lo que dura un partido de fútbol, cuando menos, hermano. Porque no es justo que pasemos ahí, gastemos ahí ¿cuánto tiempo, hermano? En un partido de fútbol, le pregunto a este joven. 45, 90 minutos. Son 90 y el tiempo de descanso y luego los comentarios y qué tantas cosas. Entonces, allá muy a gusto. Y 15 minutos de la Biblia no, hermanos. 15 minutos de la Biblia no es justo. No está bien. Debemos darle tanto tiempo como el que le damos a un partido de fútbol o a una novela o a alguna película, alguna otra cosa. Tanto tiempo o más, porque tenemos mucho que aprender. Y muy distinto y muy distante. Por ejemplo, ahora allá en la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente, y acá ya en el Nuevo Testamento decimos que no necesita ser que es malo. Estábamos viendo ahora esta lección. Entonces, ¿por qué allá sí ojo por ojo y diente por diente, y acá Amor? muy distinto? Dice el Señor: mas yo os digo. Bueno, entonces tenemos que entenderlo a lo largo del estudio de la Biblia, hermanos. Ni siquiera viendo los dos extremos. Tenemos que considerar lo que encontramos en el transcurso de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Bueno, pero vamos a verlo con la Biblia, hermanos. Vamos a ver, para empezar, el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Entonces vamos a ver que el papá de Josafat pues fue Asa. Fue el papá, fue un buen rey, pero Josafat lo superó. Y Asa no fue hijo de un buen rey, porque ya se empezaron a echar a perder los reyes. Pero el hijo de Asa fue Josafat. Y cosa curiosa, dice, el cual se hizo fuerte contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel se le puso en contra. Israel se asoció
con los asirios y luego se puso en contra de Josafat. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, dice, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos. Fijémonos, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benjai, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zabadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y ellos y los sacerdotes Elisama y Joram. Muy bien equipado estaba Josafat. Pero lo interesante de todo esto es que mandó quien instruyera sobre la Biblia, hasta entonces conocida, porque no había toda la Biblia que ahora todo lo que ahora tenemos no lo había, era muy limitado, pero había la ley de Jehová, los 10 mandamientos y los libros cuando menos los libros de Moisés, incluyendo Job. Job fue escrito primero que Éxodo, inclusive. Ahorita vamos a platicar sobre eso, ¿verdad? Por supuesto. Y dice el versículo 9: enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo enseñanza y enseñanza de la palabra de Dios. Porque allí es donde se fundamenta el éxito de todos nosotros. Lo dice la palabra de Dios en el pasaje que yo les acabo de decir. ¿Y saben también en dónde dice tal cosa? En el Salmo número 1. En todo el varón que no tuvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni sea escarnecedor, sea sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y ella medita de día y de noche. Y ese será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, todo prosperará. Como dijo allá un ranchero más claro, no canta un gallo, o bien no habla un perico. Vean, hermanos, la importancia de la palabra de Dios para Josafat. Y sigue la historia de Josafat en el capítulo 18, y se va hasta el 20. Y en el 20, capítulo 20, versículo 20, hay un gran texto, hermanos. Un gran texto que debemos aprender hoy, antes de salir de aquí. Y dijo Josafat: creed en Dios y estaréis seguros, y creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Profetas qué hacen? Pues enseñar. Tienen un mensaje para el pueblo de Dios, tienen la palabra de Dios hablada. No había mucho escrito entonces, pero la gente estaba más lista a oír que a leer, porque no había mucho que leer, y además no había mucha gente que leyera. Entonces todos estaban más dispuestos a oír y estaban preparados para memorizar lo que oían. Y en ese tiempo así es como la gente aprendió del Señor. Ahora tenemos una Biblia de buena letra, y ahora tenemos eso también. ¿Para qué meterlo aquí? Si a la hora que digan tal pasaje, acá no va. Cuando que debiéramos memorizar, hermano, no es regaño, no, pero se lo digo así con mucho entusiasmo, con una gran convicción, hermanos. Cuando yo predicaba allá en Saltillo, fue mi primera iglesia grande que yo pastoreé,
salido del seminario, y llegué ya a los 25 años de edad de pastor. Una iglesia, la primera de Saltillo. Un hermano que siempre tenía algo que decirme, yo se lo agradezco. Llegó a ser el suegro de mi hermano, era catedrático ahí en el Ateneo Fuente, era un maestro que estudió también en el seminario cuando se tenía ahí en Campo Redondo, en Saltillo. Él me dice: hermano, cuando hable de las cosas del Señor, hable como si se estuviera quemando, hermano. No así como que, pues, no lo cree, sino como si estuviera usted quemando, y yo le agradezco. Por eso ustedes me verán que a veces hago muchos movimientos así medio bruscos, y a lo mejor hasta groseros. Hay lugares en donde no les gusta que yo predique porque soy muy gritón. Inclusive una niñita un día me dijo: oye, ¿por qué grita? Pero es que así es, hermano, la palabra del Señor. Crónicas, los dos libros de Crónicas hablan de los reyes de Israel, principalmente, los reyes de Israel. Los libros de los reyes hablan de los reyes del norte y del sur, pero Crónicas se dedica nada más a hablar de los reyes del norte. Bueno, eso es aparte. Ahora vamos a Job, en su capítulo 17. El libro de Job, no es 17, hermanos, es 37, perdónenme. Acuérdense que cuando no hay algo en el 17 que se refiera a lo que vimos en Crónicas, entonces yo busco a ver si en el 37 sí hay algo. Y cosa preciosa, hermanos, si hubo algo, y muy significativo. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 37, los versículos 21 al final, especialmente la última parte del capítulo 37. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos. Luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Pero ahora, para subrayar, hermanos, para subrayar ya lo que tiene que ver con lo que estamos diciendo, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. ¿Está claro esto, hermanos? Cuando una persona dice: no, yo ya sé, ya para qué lo hago, si yo ya sé, ya he oído por mucho tiempo la predicación, ya sé, ¿para qué lo hablo? Y esto sucede cuando una persona se cree ya el sábelo todo, cuando que de Dios nunca acabamos de aprender todo, nada más lo que nos enseña la Biblia, aparte de lo que oímos en otros predicadores, y en fin, hay mucho que aprender. Pero nada más con la pura Biblia, con sus 66 libros tan distintos y tan hermosos, tenemos mucho que aprenderle al Señor. Y entonces una persona orgullosa dice: no, ¿para qué? ¿Para qué lo leo? ¿Para qué lo traigo conmigo en la calle? Y en fin. Job es un libro preciosísimo, hermanos. Y aquí Job está siendo reprendido por un joven que se llamó Eliú. Déjenme dar una repasadita a eso que a mí me gusta mucho. Job tiene un prólogo, que son 2 capítulos, en donde vemos los sufrimientos de Job. Luego hay un capítulo, el capítulo 3, que debiera estar solo, sin embargo se incluye entre el debate de Job con sus amigos. El debate de Job con sus amigos consiste en 3 partes, y va desde el capítulo 3 hasta el 27, y ahí participan sus amigos, dándole un mensaje a Job, y pues diciéndole cosas muy buenas, en teología muy profunda, muy bonito, hermano, lo que ahí dice. Lo malo es que echaban a perder todo aquello
porque siempre lo estaban acusando de pecado. Tú estás así, te rascas con un ladrillo, estás enfermo de esa sarna perniciosa, porque algo hiciste, pecaste, alguna vez te olvidaste de los pobres, y en fin, y puros regaños de aquellos tres amigos. Así que lo único que hicieron pues era cansarlo un poquito más. Eso lo tenemos al 27, luego ya del 28 al 31, Job se defiende, hace una defensa muy bonita, también donde aprendemos bastantes cosas, ¿verdad?, en Job, aparte de las que aprendemos a lo largo del debate, sobre todo aquella parte donde dice: yo sé que mi Redentor vive, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, y mis ojos lo verán, y lo otro, ¿verdad? Habla acerca de su convicción, acerca de su Redentor, de Cristo, cuando pasaban muchos años para que viniera el Redentor. Sin embargo, Job ya tuvo capacidad de comprender esa verdad, y él la escribe aquí. Pero tiene varios capítulos, 3 capítulos, donde él presenta su defensa. Y después de su defensa, viene un joven que siempre estuvo ahí atento, oyendo a esos viejitos regañar a Job. Y entonces él pide permiso y habla. Y ocupa varios capítulos, del 34 hasta el 37. Ahí está Eliú presentando sus conceptos muy buenos, muy elevados, ¿verdad? Y por fin, Dios, después de que termina Dios habla con Job. Y Job le dice, y el Señor le dice a Job: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Hablándole a Job, ¿verdad? Y luego le dice: ¿es sabio contender con el Omnipotente? El que crea eso responda, le dijo el Señor. Y entonces Job dice: he aquí que yo soy vil, me arrepiento en ceniza y pongo el dedo sobre mi boca. Porque ahí ya conoció realmente hasta dónde había llegado Job. Con tratar de defenderse, también ahí decía cosas indebidas, ¿verdad? Y entonces el Señor le habla en los últimos capítulos, pero Job ya por fin se encuentra con Dios, y dice en una de sus partes: de oídas te había oído, ¿se acuerdan de ese versículo? Pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en saco y en ceniza. Y después, en el capítulo 42, Dios lo bendice grandemente. Pero dentro de todo eso, hermanos, nos da ese versículo que yo acabo de presentarles a ustedes: Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y lo dice Santiago de otra manera: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Pero vamos ahora a ver esta misma práctica, hermanos, de aprender en los libros de Hechos, en su capítulo 6. Y ya todos ustedes se acuerdan qué pasó en Hechos capítulo 6. Dice ya en la Biblia, en Hechos 6, por supuesto que Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, aunque nada más menciona a Pedro y a Pablo, ¿verdad? Pero habla de esos dos. Pero alguien le ha llamado los Hechos del Espíritu Santo. Y en este relato de los Hechos, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primitiva, encontramos esto que se presentó en el capítulo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, de que dejemos de enseñar la palabra de Dios para ocuparnos sirviendo a las viudas y a los huérfanos. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
quienes encarguemos de ese trabajo. Aunque la sabiduría tiene dos acepciones. Sabiduría no es tanto el tener muchos conocimientos, sino en aplicar los conocimientos que se tienen. En el momento dado, ante una circunstancia, ante una situación que se nos presente, actuar con sabiduría, es decir, como Dios lo recomienda y con sensatez. Es poner en práctica lo que estamos leyendo, pero también sabiduría es conocimiento de la palabra de Dios. Así que dice: buscad pues a esos hermanos llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de el trabajo, y nosotros que seguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, seguiremos enseñando la palabra de Dios. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y dijeron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Claro, sacerdotes de aquella época, ¿verdad? Descendientes de los sacerdotes que servían al Señor allá en el santuario. Ellos obedecían a la fe, ellos eran legalistas y eran muy difíciles, estaban en contra del cristianismo, en contra del Señor Jesús, pero al ver este crecimiento en la iglesia y esa dirección de hombres sabios, conocedores de la Biblia y celosos de enseñar la Biblia, y entonces dice el texto que crecía la palabra de Dios en abundancia hasta el punto de que los sacerdotes, que habían sido enemigos del cristianismo, enemigos de Jesús, obedecían a la fe, porque eso es lo que trae la enseñanza de la palabra de Dios. Así que, hermanos, ya con eso tenemos para ver que el Señor quiere que aprendamos y que sirvamos, que conozcamos más y más de la Sagrada Escritura. Y yo les insisto a que dediquemos un tiempecito, ¿verdad? Se recomienda que tengamos un lugar, una hora y un sistema para estudiar la Biblia a la hora que ustedes quieran. Yo generalmente lo estoy haciendo de 12 de la noche a 2 de la mañana, o de 1 a 3, o de 2 a 4, a veces me adelanto de 11 a 1, según sea el caso. Pero yo respeto mucho esas 2 horas de enseñanza de la palabra de Dios, y escribo algo de lo que yo estoy leyendo en la palabra del Señor. Pero usted ya tiene 64 años predicándola, pues aún así debo estar atento a lo que dice la palabra de Dios, y vieran cuántas cosas nuevas se encuentran y cuántas cosas que se habían olvidado vienen a la mente de inmediato cuando le dedicamos al Señor un tiempo de devocional. Bueno, y ahora vamos a Romanos en su capítulo 6. El libro, la carta de los Romanos, pues es la sucesión natural, normal del libro de los Hechos. El libro de los Hechos termina así en una forma muy abrupta, pero para el efecto sale ya la carta de los Romanos, que es prácticamente la continuación de esa labor, ¿verdad?, de que Pablo estaba realizando. Y aquí en el capítulo 6 dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Cederemos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también nos seremos a la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, aquí no dice nada mucho de
de aprender o de leer, pero por lo menos dice que nuestra vida debe ya ser distinta, ¿verdad? Debemos agradar mucho mejor al Señor porque hemos sido bautizados en su muerte. Y esto lo dice Pablo cuando estudiamos la carta a los hebreos, a los romanos. Pablo escribe una carta preciosísima, como esa carta a los romanos, que tiene un tema muy precioso, urgente. Dice la salvación, el plan de Dios para la salvación como se encuentra en el Evangelio. Y para el efecto utiliza principalmente 1, 16 y 17. ¿Se acuerdan ustedes cómo dice el versículo 16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, pues el justo vivirá por la fe. Y luego ya presenta ahí un tema muy hermoso sobre la revelación que tenemos en el libro, en Dios mismo, allá en los versículos 18 al 20. Me gusta mucho, por eso quiero insistir con ustedes, porque ahí vemos cómo Dios quiso darse a conocer al mundo, y no hay ninguno que escape del conocimiento que Dios dio al mundo a través de las cosas creadas. Y miren ustedes lo que dice allá en Romanos 1, 18 al 20: y manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, los conocimientos, la sabiduría, lo que de Dios se conoce, a ellos les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No hay un hombre en el mundo, no ha habido a lo largo de los años, que no tenga algo de mensaje y de conocimiento a través de las cosas creadas. Son capaces de hablar de las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Y luego se apresura a presentar la necesidad de la salvación, los capítulos 1, 2 y 3. Y en el capítulo 1 habla de la perdición en que se encuentran los gentiles. Los judíos se sintieron felices, y entonces Pablo dice: pero ustedes que son los judíos no tienen excusa, son inexcusables, porque al contrario ustedes tienen más responsabilidad que los gentiles, porque ustedes tienen la luz del conocimiento de la palabra de Dios. A ustedes les puede dar la ley, así que están en peor circunstancia que los judíos y que los gentiles. Y luego el 3 dice: no se preocupen, tanto unos como otros somos culpables. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero inmediatamente presenta el plan de Dios para la salvación por medio del Evangelio, y el justo por la fe vivirá, y pone un ejemplo muy bonito allá en el capítulo 2, 4, cuando habla de que Abraham, sin conocer la ley, él conoció al Señor y fue justificado por Dios por su obediencia que hizo durante su vida, dice allá capítulo 4. Y luego en el 5 nos habla de las bendiciones de ser justificados por la fe, cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual tenemos entrada por la fe esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente de eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En fin, hermanos, son pasajes preciosísimos que a mí me gusta decirlos como ejercicio para que mi mente esté activa, ¿verdad? Y en el capítulo 5 dice que el pecado ciertamente sobreabundó, fue mucho el pecado, pero que Dios con su gracia superó todas estas cosas. Y entonces dice: el justo por la fe vivirá. Entonces por ahí como que él sintió que algunos dijeron: pues entonces, si nuestro pecado es superado por la gracia del Señor, pues sigamos pecando. Al cabo la gracia sobreabunda
Dios es amor. Y allí en el capítulo 6 dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, que es el capítulo que leímos aquí. Perseveremos en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y habla ahí ya de una vida distinta. Y luego tenemos los capítulos 7 y 8. En total, Romanos es preciosísimo también, hermano, para conocerse. Entonces Dios quiere, hermanos, que ustedes y yo estudiemos su palabra. Que tengan su Biblia así como está esta. No estoy presumiendo, no se crean, es que está por lo grandote, no puede conservarse bien, ¿verdad? Está ya muy ajada, porque esta es la Biblia de estudio en casa, ¿no? Pero Dios quiere, hermanos, que ustedes y yo dediquemos un tiempo al Señor en su palabra, porque de Él depende nuestro éxito, dice la Escritura, en todo. Vivimos en un mundo muy difícil, que no se puede llevar bien por causa del enojo, lo que estamos estudiando en el libro, lo que vimos ahora, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos su palabra para fortalecernos más y más cada vez. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.